Vamos a hablar sobre la situación en Corral de Bustos, en donde se ha declarado asueto por la situación de la pandemia y por la demora en llegar los resultados de los testeos. Y es por eso que nos acompaña su intendente Roberto Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Córdoba Noticias. Yo, Gabriel Flavio, les saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, la pregunta gira en torno a esta decisión que se ha tomado desde el municipio. ¿Sería un regreso a fase 1? ¿Por qué han decidido denominarlo asueto? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, las principales diferencias son que el retorno a fase 1 tiene primero que es algo que en definitiva termina recomendando o aconsejando el COE central. En este caso nosotros estamos en contacto con las autoridades del COE, pero no fue una recomendación del COE este asueto, sino que fue una decisión del Comité de Crisis Local. En segundo lugar, que esta medida de asueto tiene un tiempo muy limitado. La medida comenzó ayer a las 13 horas y va a finalizar el día lunes a las 7 de la mañana. Y tiene por objeto, en primer lugar, atender el pedido de los profesionales médicos del hospital que nos venían reclamando algún parate en las actividades, o mejor dicho, no en las actividades, sino en el contacto de las personas. O sea, nosotros estábamos en una etapa donde la gente tenía bastantes posibilidades de moverse, de reunirse, de salir a caminar, de ir al gimnasio, de ir a restaurantes o bares y cafés. Sumado a eso, algunas cuestiones que no estaban autorizadas, pero que lamentablemente se realizaron, como fiestas de jóvenes y asados y comidas en lugares de la ciudad y de los campos aledaños. Y esto generó una disparada en cuanto a los contagios, a los contactos, que no podemos determinar hasta dónde llegan, porque justamente a raíz de la gran cantidad y de la gran demanda que tiene el laboratorio central de la provincia, lo que antes venía resolviéndose en 24 o 48 horas, ahora está más demorado, ¿no? Entonces esta situación nos va a permitir, a decir de los médicos, poder lograr obtener los resultados y no seguir sumando nuevos casos. El trabajo que hacen los médicos aquí consiste en aislar preventivamente a los contactos estrechos de un caso positivo, pero también pedirle a los contactos estrechos de esos contactos estrechos que también se mantengan en sus viviendas y que no tomen contacto con otras personas hasta tanto se conozcan los resultados. Claro. Esta demora ha generado de que esto sea difícil de sostener porque la gente, digamos, los que no son contactos estrechos directos de un positivo, tienden a incumplir con esta norma, y esto, bueno, por supuesto genera y supone un riesgo sanitario mayor, que es lo que queremos evitar con esta medida. Sin duda, sin duda. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. ¿Tiene algún tipo de precisiones, sobre todo con los hisopados, de cuánto se aguardan su resultado? Porque al fin y al cabo esto también va a determinar parte de la suerte del asueto, si se continúa o no, imagino. Sí, en realidad nosotros no tenemos todavía una decisión tomada, pero la idea no es continuar más allá del lunes. Esto es un poco una medida de precaución, una medida preventiva para evitar que se sigan sumando nuevos contagios y que esto se convierta en un brote. Por el momento esto no es un brote, por el momento esto no es una transmisión comunitaria, pero en realidad la cantidad de casos que tienen todo un origen y tienen todo una raíz epidemiológica son muchos, y en el caso de seguir con esta misma progresión o con este mismo porcentaje de casos positivos dentro de los que se estudian y se informan, estaríamos hablando de una cantidad de casos importantes. Nosotros hemos tenido una dificultad seria con una localidad vecina que es de la provincia de Santa Fe, donde ha habido un aumento muy importante de casos en la última semana, y se siguen dando y se siguen sumando, por la cual nosotros por obvias razones tenemos mucho contacto diario, digamos, de gente que va, que viene, de gente de esta localidad que trabaja en nuestra localidad y viceversa, y esto también ha sido un foco importante para sumar nuevos positivos. La realidad es que de los casos que nosotros tenemos pendientes de resultados en el laboratorio central, hay una cantidad importante que manifiesta incluso sintomatología, con lo cual hay que suponer que una buena cantidad de esos casos van a ser positivos. Por lo tanto, la medida es una medida de precaución, es una medida preventiva,
que tiene este objetivo y que nosotros hemos decidido implementar y que hasta ahora felizmente la comunidad, el comercio, las empresas ha venido acompañando sin problemas y esperemos que sea útil para lo que queremos evitar, que es que la población tenga mayores daños desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Intendente, y en este sentido estamos a muy poquitos días de una fecha importante para los estudiantes, como es el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. ¿Qué se espera para esas fechas? Principalmente para intentar contener a la población más joven, para evitar las reuniones, las aglomeraciones de personas. ¿Está previsto tomar una medida similar como la que han tomado ahora cercano a esa fecha? Mira, Flavia, la verdad es que el día miércoles a la noche, cuando nos reuníamos con los médicos del hospital y analizábamos la situación en general, alguien mencionó este tema y es un tema que sin ninguna duda a partir del lunes ya tendremos que empezar a ocupar. La verdad sea dicha, el rango etario que más alto nivel de incumplimiento de las normas tiene es el rango adolescente, ¿no es cierto? Y es explicable, es entendible, digamos, todos hemos sido adolescentes y la verdad es que por esta etapa de la vida no estamos pensando en estas cuestiones, sino estamos pensando en otras cosas, ¿no? Así que no tengo una decisión tomada, no la tenemos, cualquier decisión que tomemos la vamos a consensuar primero con el comité de crisis local, pero realmente es preocupante porque una buena cantidad de los contagios que hoy tenemos son producto de eventos y de fiestas que por supuesto no fueron autorizadas y que se realizaron de igual forma, y que bueno, lamentablemente, bueno, ya está la justicia trabajando en este tema en algunos de esos casos, pero lamentablemente las fiestas se produjeron, el daño se produjo y hoy tenemos una cantidad de infectados muy importante que deriva de esa, que es consecuencia de eso, ¿no? Con lo cual va a ser difícil, la decisión que tomemos va a ser compleja, va a ser difícil para que se cumpla, pero tomaremos la que los médicos nos indiquen como más conveniente. Sin lugar a dudas, aquí cobra especial relevancia la responsabilidad social. Intendente Roberto Pacheco, muchísimas gracias por compartir la información en Córdoba Noticias. No, gracias a ustedes. Si me dejás completar una idea que vengo sosteniendo desde hace un tiempo, es la siguiente. Yo creo que la gente no se ha acostumbrado, la enorme mayoría de las personas no nos hemos acostumbrado a que la normalidad que antes teníamos ya no la vamos a tener. Aun cuando la gente se cuide y aun cuando la gente vaya a los lugares o concurra a los lugares donde está autorizado, ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Y a la gente le cuesta muchísimo entender esto. Fíjate que a esta altura ya no haría falta aclarar que, por ejemplo, no se debe compartir el mate. Sin embargo, la gente, increíblemente, aunque te parezca o te cueste trabajo creerlo, sigue compartiendo el mate. Y eso los médicos no lo dicen porque cuando empiezan a interrogar a las personas que son sospechosas o que han sido resultados positivos, manifiestan esto, ¿no? O sea que parece mentira, pero a la gente le cuesta enormemente entender que lo que hacíamos antes ya no lo podemos hacer. Cuesta muchísimo la adaptación al cambio de esta nueva normalidad, así que bueno, muchísimas gracias por sus palabras finales, intendente. Ha sido un placer que nos acompañe. Gracias, muchas gracias a usted.